Bueno, compañeros, pues ya veo que se están empezando a conectar. Estamos dando brevemente pues un pequeño tiempo para poder pues esperar que haya mayor afluencia de gente, mayor aforo y poder platicar, charlar un poquito con ustedes. Como siempre, pues un gusto, agradecido con la invitación. El tema de hoy, pues todo un reto para hablar del tema de la ejecución penal. Creo que es de lo más olvidado que se tiene en el proceso penal, sobre todo en el caso de México. Entonces creo que hay mucho que tenemos que platicar el día de hoy. Entonces vamos a esperar brevemente pues un poco. Ahorita aprovechando igual la situación que hemos visto de la pandemia, de que prácticamente no se tienen los juzgados ni nada, pues qué mejor oportunidad de estar acá. Dicho eso, pues a diferencia de la anterior vez que un servidor estuvo por acá, voy a tratar de darle respuestas a todas sus dudas pues en vivo, al momento, conforme vayan ustedes comentando y todo. Les pido por favor que no se explayen un poquito igual en el tema de los comentarios, igual para que se puedan leer rápido y se les pueda dar una pronta respuesta. Reiterando, estamos esperando nada más unos minutitos para que haya toda la difusión, en lo que se encarga el licenciado Eric, el administrador de la página, de ver toda esa cuestión y ya poder pues arrancarnos ahora sí que en vivo con todo. Bueno, obviamente también aprovechando el momento para agradecer a la Universidad Mesoamericana de Tehuacán que hace posible este proyecto pues educativo para todos nosotros. Les invito el día de mañana, 18 de junio. No se pierdan el tema de recursos en el sistema penal acusatorio. Lo va a dar la maestra Luz Elena García Chávez, a quien le mando pues un saludo. Les deseo todos los éxitos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Y pues como ya ha venido comentando el administrador de la página, prácticamente estamos a días de finalizar lo que es este seminario que se ha estado impartiendo. Ya se ha abordado todas las temáticas y toda esa cuestión. Tenemos aquí un poquito de problemas, pero ya nos logramos conectar. Bueno, nos toca hablar del tema de ejecución de sanciones, pero antes de hablar del tema de ejecución de sanciones, quiero que pues vayamos haciendo pues un breve análisis. Ya habrán visto a lo largo del presente curso, la etapa de ejecución es muy olvidada en México. Si ustedes checan el 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, saludos hasta Tabasco, compañero Ángel. Saludos, mi estimado Ricardo Sánchez, un gusto igual por acá. Compañero Abdiel Medina, quien envía un saludo, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. La etapa de ejecución es muy olvidada en México. Si ustedes agarran el Código Nacional, cuando habla de las etapas del procedimiento penal, nunca se menciona la etapa de ejecución. Se habla de la etapa de investigación, se habla de la etapa intermedia y se habla de la etapa de juicio. Pero pues ¿dónde queda la etapa de ejecución? Hasta que, si no mal recuerdo, en el año 2016 ve a la luz la Ley Nacional de Ejecución Penal. Previamente cada entidad federativa regulaba. Saludos, mi estimado Roberto Lamilla, igual. Previamente cada entidad federativa regulaba pues esta cuestión. Previo a que pensemos o visualicemos la cuestión de la ejecución penal, yo siempre he recomendado mucho la gestión del caso. Cuando yo tomo un asunto, saludos, mi estimado Rodrigo Matú, un gustazo, amigo. Cuando yo tomo un asunto, tengo que saber hacia dónde voy a perfilar mi caso. Voy a optar por una salida alterna, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso. Voy a optar por una forma de terminación anticipada, un procedimiento pues, abreviado. Me voy a ir a juicio oral. A lo mejor a través del procedimiento abreviado voy a buscar que la persona obtenga los beneficios, los sustitutivos penales, para que conmute la pena de prisión, pague una multa y hasta ahí quede pues, el asunto. Entonces tenemos que ir perfilando hacia dónde vamos a ir dirigiendo en nuestro caso. Se ha hablado mucho de la teoría del caso en México, me llama mucho la atención, pero yo creo que lo correcto es la gestión del caso. La gestión del caso es hacia dónde voy a sobrellevar el asunto que se me está encomendando. Cada asunto es completamente diferente, eso lo tenemos que tener claro. Aquí saludos, mi estimado Sergio, igual lo tenemos que tener completamente claro. Ningún asunto es idéntico, aunque se puedan parecer, todos los asuntos son diferentes, cambian los personajes, cambian los hechos, cambian los tiempos, cambian diversas cuestiones. Entonces, ya vieron a lo largo del curso, pues por ejemplo, cuando una persona es detenida normalmente en flagrancia, el 146 del Código Nacional,
En su caso, el caso urgente, que pues, la verdad en la práctica está muerto en el caso mexicano, el 150. También habrán visto que una persona puede llegar a audiencia a través de una citación. Ya abordaron un poquito igual el tema de las órdenes de comparecencia y las órdenes de aprehensión. Se habló de la etapa intermedia, en específico de la audiencia intermedia. Muchos dicen pues es la última oportunidad para optar por la salida alterna, por la forma de terminación anticipada. Se habló de juicio oral, me parece. Creo que ya estuvieron abordando igual el tema de los interrogatorios, contrainterrogatorios, las objeciones, los alegatos y todo ello. Y se tiene la mala práctica de que hasta ahí llega el asunto y ahí muere. Esto no es así y es lo que vamos a abordar brevemente un poquito, el tema de la ejecución en materia penal. Es muy importante dominar esto por varias cuestiones. Les voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado, recuerdo, tenía un asunto de una persona que tenía 5 causas penales abiertas. Estaba pues obviamente en prisión preventiva. Había la posibilidad de que la persona pues, o yo creía en la posibilidad de que obtenga su libertad a través de la revisión de la medida cautelar en términos del 161 del Código Nacional. Pero para ello pues yo necesitaba matar algunas causas, porque pues obviamente con 5 causas era prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese asunto específico yo quería optar primero por una suspensión condicional a proceso en cuanto a una de las causas para resolverlo de esa forma. Estamos hablando para que se vayan dando una idea del 191 al 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y quería matar otro asunto a través de un procedimiento pues abreviado, que obviamente va a generar una sentencia condenatoria. Y ahorita va a la parte de ejecución que les quiero comentar porque es importante irlo enlazando. Entonces recuerdo muy bien que estaba a punto de celebrar esa audiencia de suspensión condicional a proceso, de darle trámite a la suspensión, a proceso a esta persona. Muchos dirán, bueno, si la persona está presa no se puede dar trámite a esta suspensión condicional a proceso. Es un tema debatido. Hasta el momento pues no hay propiamente pues una idea clara en torno a ello. Del Código Nacional no se puede inferir que necesariamente la persona tenga que estar privada de su libertad. Lo pueden analizar del 191 a 199 a conciencia. No quiero entrar mucho en este tema. Y resulta que al momento de la audiencia, yo recuerdo, si ustedes checan el 198 al principio, les dice que es causa de revocación de la suspensión condicional a proceso, pues evidentemente que exista pues una sentencia condenatoria por otro delito doloso. Entonces, si yo optaba por esa suspensión condicional a proceso en ese momento y le daba trámite, y posteriormente le daba trámite ese procedimiento abreviado que yo quería, pues automáticamente iba a trastocar los derechos de mi cliente, afectar su derecho de defensa, porque esa suspensión que se le iba a dar trámite de ser procedente y de haberse aprobado, con ese procedimiento abreviado posterior, le iban a matar. En términos del 198 primer párrafo, para que vayan viendo lo que es la gestión del caso y lo importante es ir acomodando las piezas de ajedrez y todo ello, ¿no? Entonces, recuerdo yo que esa audiencia por X o por Y planteo o me desisto de la audiencia y opto primero por el procedimiento abreviado. ¿Por qué opto primero por el procedimiento abreviado? Para que no me vaya a liquidar el 198 en cuanto a la suspensión condicional. Es decir, le doy trámite del procedimiento abreviado, queda firme la sentencia de esta persona, obtiene los sustitutivos penales, conmuta, paga su multa y ahí queda. Y entonces le doy trámite al... mi estimado Julio Alberto Luna Durán. Te comento, pues habría que analizar el caso concreto si quieres andar un poquito más en ello, pero sí en un dado caso se podría utilizar la misma, bueno, en este caso estamos iniciando, estaríamos hablando propiamente de un dato de prueba. Sí se podría utilizar en dos procesos distintos. Si quieres andar un poquito y pues vamos dando el seguimiento a ello. Entonces, tenemos el tema del procedimiento abreviado. Yo me voy primero al procedimiento abreviado, conmuta a la persona, queda firme este procedimiento abreviado, es una sentencia condenatoria, obviamente pasa a la etapa de ejecución. El juez de ejecución requiere, nos da a conocer que la persona pues, es susceptible de obtener los beneficios penales, paga una multa, muere el asunto y entonces le damos trámite a la suspensión y ya la suspensión logra caminar porque evidentemente no teníamos ya esa limitante de una sentencia condenatoria y al aprobarse inmediatamente esa suspensión yo mismo planteo igual la revisión de medida cautelar porque uno de los argumentos era el delito, uno de los delitos era con violencia, que es el que se estaba liquidando a través de la suspensión condicional. Y teníamos igual el tema del máximo de las penas que podrían llegar a imponerse y todo eso, ¿no? Entonces, para que vayamos vislumbrando pues un poquito este tema. Entonces, hablar de ejecución penal en México, yo creo que antes de vislumbrarnos o proyectarnos en una audiencia, una etapa ya de ejecución, debe ser lo último en lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en maximizar
los derechos de nuestro patrocinado, de nuestro representado. Evidentemente llegar a una etapa de ejecución, prácticamente estamos hablando ya de una sentencia, prácticamente estamos hablando de una probabilidad de que la persona pues quede pues formalmente presa, si así lo queremos llamar o le queremos decir. Entonces sí tenemos que pensar, el sistema está hecho, el abanico de cartas, de posibilidades, para que se opte, por ejemplo, por acuerdos reparatorios, por suspensiones condicionales a proceso, incluso por obtener la absolutoria a través de un juicio oral, quizás un auto de no vinculación a proceso, que a últimas fechas es muy complicado en México, la verdad. Se está matando la vinculación a proceso, me parece que es la crónica de una muerte anunciada. Y antes de pensar entonces en llegar a ejecución, tenemos que pensar en todos esos panoramas, ¿no? Ahora, evidentemente, ¿cómo vamos a llegar a esta etapa de ejecución? Sea que nos hayamos ido por un procedimiento abreviado, el 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mi estimado Julio Alberto, sí podría ser factible que estén utilizando, en este caso, en la carpeta de investigación, en ambas carpetas de investigación, obren los mismos datos de prueba. Sí, no hay una limitante en cuanto a la admisibilidad, ya sería un tema igual, obviamente, de valoración probatoria, ¿no? Entonces, podemos llegar a la ejecución a través de un procedimiento abreviado que genera una sentencia condenatoria y pues obviamente se va a turnar al juez de ejecución. Normalmente en la mayoría de los casos, si el abogado opta por el procedimiento abreviado, es porque la persona es susceptible de obtener lo que se conoce como beneficios o sustitutivos penales, es decir, la mayoría de los códigos penales de la República nos hablan, el federal, los de cada entidad federativa, normalmente si la persona es sentenciada de 4 años para abajo, pues obtiene automáticamente estos beneficios, estos sustitutivos penales. Quiere decir que básicamente pues va a tener varias opciones, entre ellas pues pagar una multa para finiquitar, para finalizar, para terminar pues el asunto, ¿no? Esta es una de las opciones. Se habla también del trabajo en favor de la comunidad, se habla también del tratamiento en semilibertad, entre otra baraja que se contempla en esas cuestiones, ¿no? Y ya si nos vamos, pues, por ejemplo, al Código Penal Federal, incluso se habla del confinamiento y otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces tenemos el procedimiento abreviado que normalmente si va a optar el abogado es porque va a obtener la reducción del 202. Mi estimado Juan Uriza, te mando pues un saludo. Sí, evidentemente igual se utiliza el procedimiento abreviado para, como su nombre lo dice, desde la ley adjetiva, es una forma de terminación anticipada, es una forma de finalizar el asunto, pero pues tiene que atenderse un fin. Tampoco es ético y es válido. Me tocaba ver un caso en Sonora, si no mal recuerdo. Saludos, amigo, estimado Juan. Y recuerdo que en Sonora la persona llega al control de detención, se declara legal la detención, se le formó la imputación, se le vincula proceso en esa misma audiencia y en esa misma audiencia se solicita el procedimiento abreviado y se le dan 40 o 60 años de cárcel, no me recuerdo. Claro que sí, mi estimado Julio Alberto, te mando pues un saludo y con toda confianza me puedes mandar un inbox al término de la transmisión y pues le damos seguimiento a esa situación. Entonces me llamaba mucho la atención que en una sola audiencia pues fue el control de detención, lo vincularon y fue pues hasta el procedimiento abreviado. Y pues, ¿por qué no es ético y no es válido? Porque si la persona se estaba enfrentando a un delito de feminicidio, la probabilidad de que lo condenen a una pena alta pues existe o existía. No entendía yo cómo en un procedimiento abreviado le habían dado prácticamente la máxima casi. Porque recuerden que el 202 no necesariamente nos va a hablar, no necesariamente te tienen que dar la reducción del tercio que te dice esta cuestión. Bueno, continuamos. Tenemos acá una pregunta. Saludos hasta Chiapas, mi estimado Lalo. Entonces, eso sí, pues yo no lo comprendía sinceramente, porque se supone que si van a optar por el procedimiento abreviado, personalmente, antes de abordar este tema de la ejecución, que es una de las formas como vamos a llegar a esto de la ejecución. Así es, mi estimado Juan Uriza. Evidentemente es una manera de quitarse la carga de trabajo de muchos abogados, de muchos defensores, que es lo que estoy comentando, que me llamó mucho la atención que pasó en Sonora. Entonces se supone que si optamos por el procedimiento abreviado, primero es porque la persona pues va a obtener un beneficio. No podemos desconocer que a veces la carpeta de investigación o los registros de investigación son sólidos. No podemos desconocer que la probabilidad de que una persona sea sentenciada en un juicio oral pues es alta, definitivamente. Amigo Juan Pablo, saludos hasta Perú. Nos vemos el lunes. Muchísimo gusto. Estaremos participando aquí mi estimado amigo Juan Pablo en el conversatorio internacional sobre presunción de inocencia.
y con otros amigos aquí de Latinoamérica. Un gustazo, amigo. Nos estamos viendo por allá, también de Sudamérica. Y pues estaremos por allá el lunes con mucho gusto, igual para los que gusten seguirnos. Saludos hasta Coahuila, igual, mi estimado Julio Alberto. Así es, estimado compañero Juan Uriza. Evidentemente, pues un procedimiento abreviado genera antecedentes penales. Es una sentencia o tiene el efecto de una sentencia condenatoria. Ahorita abordaremos un poquito, se ha hablado de esas cuestiones, ¿no? Entonces, si vamos a optar por el abreviado es porque la persona normalmente va a obtener beneficios penales, le van a dar de 4 años para abajo, va a pagar prácticamente la multa y ahí va a finalizar pues el asunto, ¿no? O sea, evidentemente, si vas a optar por el abreviado, esa es una de las aristas o de las situaciones por donde te estás yendo, me parece. Tenemos también, obviamente, ¿por qué se opta por un procedimiento abreviado? Quizás no se desconoce que la carpeta sea sólida. Yo recuerdo un asunto en Campeche, el asunto era secuestro express, en términos pues, de una ley general, era un tipo penal diferente, la pena pues era muy alta, recuerdo muy bien, y nos daban la opción, yéndonos a juicio oral, las personas podían obtener algo así, no recuerdo bien sustantivamente Campeche, creo que eran 50 o 60 años de prisión, me parece, que era lo máximo que maneja el código campechano. Y si siguen un procedimiento abreviado, les reclasificaban asalto y les daban 6 años. Entonces ahí obviamente la propuesta pues es interesante porque el procedimiento abreviado pues les permite, en el caso del Ministerio Público se puede manejar todo este tipo de situaciones sin que sea, saludos estimado Emir, te mando pues un saludo ahí hasta Campeche. Evidentemente se da este tipo de situaciones y las personas, los clientes pues se les explica la situación y optan por el procedimiento abreviado sabiendo que con 6 años pues iban a tener que pues quedarse en prisión básicamente un tiempo. Ahorita abordaremos el tema igual de la libertad anticipada, el tema de la libertad condicionada y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para que vayamos vislumbrando lo que no es ético, lo que decía nuestro colega Juan aquí, no podemos aceptar. A ver, permítanme, vamos a innovar aquí. Me parece que aquí quieren participar, me sale participar. Bueno, continuamos. Saludos, estimado Javier, ahí está Campeche igual. Entonces, esto es lo primero que tenemos que vislumbrar. Es una manera, estimado Edwin, ¿qué sucede con la reparación del daño durante la ejecución de sanciones? Evidentemente, la reparación del daño pues, es una máxima constitucional. Se obliga incluso al Ministerio Público a pedirla, evidentemente, desde el código, los códigos penales, por ejemplo. Y en un dado caso se opta, obviamente, por cobrárselo pues, a la persona responsable, al sentenciado. Y también te recomiendo checar la Ley General de Víctimas. Si no mal recuerdo, por ahí del artículo 64, 66, se habla del Fondo de Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Lo que me llama un poquito la atención de ese fondo es el límite. Me parece que se hablaba en ese entonces de 500 salarios mínimos. Y pues obviamente pues es prácticamente muy poco. Estábamos hablando así como de 40,000 pesos que te podía dar el estado de reparación del daño. Quizás ahí lo óptimo es que tengas que acudir al amparo para efectos de maximizar la reparación integral que prevé la Ley General de Víctimas en sus artículos 4 y 5. 4 y 5 se habla de medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción. Entonces, evidentemente, con esa disposición, no recuerdo bien el artículo, el 64, el 66, por ahí andaba, pues te limita en cuanto a la reparación del daño. Se supone que pues, el Estado también, en este caso, tendría que responder en dado caso que no lo pueda hacer. Igual, pues, te deseo muchísimo éxito, amigo, en tu juicio que se avecina. Con toda confianza, lo que necesites me puedes comentar al respecto y todo ello, ¿no? Entonces, esa es una forma que vamos a llegar a la ejecución. Si optamos por esta forma de terminación anticipada, llegamos inmediatamente a la etapa de ejecución. Se manda al juzgado de ejecución y pues a grandes rasgos el juzgado de ejecución, si tiene beneficios penales la persona, si tiene sustitutivos penales, normalmente de 4 años para abajo tiene esos beneficios, es decir, la posibilidad de pagar una multa, la posibilidad de trabajo en fuera de la comunidad, dependiendo del código sustantivo de la entidad federativa donde nos encontremos, nos va a dar esa posibilidad. Pues evidentemente, si hay esa posibilidad, los va a requerir el juzgado de ejecución, la persona se va a acoger al beneficio, prácticamente va a terminar pagando la multa y obviamente pues previa reparación del daño para que pueda obtener pues estos beneficios sustitutivos penales, porque ahorita que tocaba vivir en el tema, pues me llama la atención la cuestión de la reparación del daño, ¿no? Por ejemplo, teníamos un juicio ahorita en Playa del Carmen, recuerdo, bueno, está vigente, está actualmente en apelación,
y ahí la variable es que le dan 2 años, 2 meses a la persona, le imponen en sentencia, pero la reparación del daño es altísima, súper alta, pero exageradamente alta la reparación del daño. Es un juicio pues, político, básicamente, o un asunto político, pero no llamarle juicio político. Entonces a veces tenemos el problema de que se quieren acoger a los beneficios, pero tienen la limitante, evidentemente, tienen aquí estamos checando, tienen la limitante cuando se quieren acoger los beneficios y todo de la reparación del daño. Si no reparan el daño, pues no pueden acogerse. Y aquí surge la problemática porque se supone desde que se le va a dar trámite al procedimiento abreviado, uno de los requisitos evidentemente es la reparación del daño, obviamente la reparación fundada, es decir, la víctima puede reclamar en cuanto a ese tipo de cuestión, oye, no autorices el procedimiento abreviado si no me están reparando el daño. Entonces, técnicamente, si ya llegaste a ejecución, es porque ese daño a través de un procedimiento abreviado ya fue reparado y ya pues te quitaste o hiciste pues un lado esa problemática, ¿no? Otra manera de que vamos a llegar a la etapa de ejecución, evidentemente, pues es a través de un juicio oral, que la persona resulte condenada y evidentemente que esta sentencia condenatoria pues quede firme, previa apelación, interponiendo amparo y toda la cuestión, pues haya quedado firme, ¿no? Y aquí también pues volvemos a lo mismo, puede ser que la persona pues tenga aún así sustitutivos penales o puede ser que no sea acreedora pues a esos sustitutivos penales, ¿no? Entonces acá también hay que ser estratégicos, yo creo, y pues saber litigar. Saludos, mi estimado Ramón Alberto, un saludo hasta ahí, amigo. Hay que ser estratégicos y saber litigar. Permítanme un momento, estamos aquí checando un poco los mensajes para ver que todo cuadre, que todo esté bien. Entonces, hay que saber hacia dónde vamos a perfilar el asunto. Lo que voy con todo esto, y volviendo al tema de Juan, me llama mucho la atención, o sea, si vamos a optar, por ejemplo, por llegar a la etapa de ejecución de sanciones o de ejecución penal o como le llaman en diversos códigos, y la persona no tendría pues los beneficios, quizás habría que ser un poquito más prudentes y quizás tendríamos que optar por arribar a un juicio pues oral buscando la absolución. Y esto va de la mano porque en México siento que no hay una cultura de la investigación paralela. Para mí la investigación paralela gana casos. Para mí la defensa debe investigar, el asesor jurídico también. No se pueden quedar con lo que cobra en la carpeta de investigación, no se pueden quedar con lo que tenga el fiscal. Tenemos que ir más allá, tenemos que ahondar más, un poquito más ahí. Creo que ahí está la clave para ganar muchos asuntos, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que... A ver, aquí tenemos... Sí creo que tenemos que andar un poquito en esa parte, ¿no? Bueno, entonces, también es válido optar por un procedimiento abreviado, aunque la persona quede en prisión, si sabemos que hay un alto riesgo de que resulte condenado, pues en un juicio oral. Lo atractivo aquí está en la clasificación jurídica que va a manejar el Ministerio Público. El tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza de la conducta. El 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí está lo atractivo, como el caso de Campeche que yo les decía. O sea, lo estaban acusando, la acusación era por secuestro express, la pena era altísima, pero había la posibilidad de, si optamos por un procedimiento abreviado, de que se manejara como asalto. Es decir, se reclasificara por parte del Ministerio Público asalto y que a través de un procedimiento abreviado se les impusiera 6 años a las personas. Yo personalmente no estuve de acuerdo, yo quería irme a juicio, yo creo que teníamos los elementos papelares de juicio oral, pero las personas pues optaron por el procedimiento abreviado, conscientes de que en un juicio oral había el alto riesgo de que les impongan hasta los 50 a los 60 años, porque recuerden que el derecho también se interpreta social y políticamente. Cuando la sociedad clama justicia, pues no hay defensa ni derechos que nos protejan. Creo que eso es importante, ¿no? Creo que en México, tocar un poquito el tema, tenemos un ADN jurídico penal represivo, no entendemos un poquito la cultura de la libertad. A veces desde el debate de medidas cautelares sorprende cómo muchas personas quedan pues en prisión porque no podemos entender o comprender o asimilar que una persona pueda afrontar un proceso en libertad. Entonces eso creo que es muy importante. Entonces tenemos también otra manera en la que se puede llegar a través de una sentencia condenatoria y pues básicamente es lo mismo. Tendrían que ver si la persona pues es susceptible de obtener beneficios o no es susceptible.
A veces, por ejemplo, también existen las atenuaciones de la pena, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, ahorita veo un caso aquí en Yucatán, me llama la atención el 326 del Código Penal de Yucatán, dice básicamente para el delito de fraude, que si la persona restituye el objeto del ilícito hasta antes de sentencia de segunda instancia, pues se le impondrá 3 meses. Entonces, esto es lo que también tienen que saber sobrellevar, porque en juicio oral le impusieron 5 años, pero si opta por esta oportunidad que le da el 326 en la parte hasta antes de la segunda instancia, pues tendría también este beneficio. Entonces, tenemos que saber para dónde vamos a perfilar nuestro asunto. Dicho eso, quiero hablarles un poquito de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para no complicarnos o revolvernos con cada entidad federativa. Es un tema interesante. Esperemos que ya pronto vea a la luz también el código penal único, que creo que pues hace mucha falta por seguridad jurídica. Creo que lo mismo se debe sancionar en Yucatán que en Quintana Roo, que en Ciudad de México o que en Campeche, no sé. Pero bueno, la libertad condicionada y la libertad anticipada, que pues no es nada nuevo, los códigos ya lo contemplaban, solo que creo que en la Ley Nacional de Ejecución Penal está un poquito más exhausta en todo eso. Básicamente, la persona siempre tiene derecho a una defensa, no solo a lo largo del inicio del procedimiento, en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, en la etapa de juicio, sino sobre todo en la etapa de ejecución, por todas las atrocidades que se viven al interior de los centros de reinserción social. Entonces aquí es donde el abogado también juega las cartas. Existe, por ejemplo, las peticiones administrativas, cuando existe algún inconveniente con el interno, cuando hay alguna problemática. Y también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es el tema de las libertades condicionadas y las libertades anticipadas. O sea, una persona cuando cumple, en el caso de delitos dolosos, por ejemplo, el 50% lleva con purgano ya de pena, es susceptible a solicitar la libertad condicionada. Esto es muy importante. Bueno, ¿y qué es la libertad condicionada? Pues evidentemente que la persona pueda salir de prisión bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, es muy importante para que tenga ese beneficio, esa es libertad condicionada, porque para la libertad anticipada requieren el 70%, pero desde el 50% que estén cumpliendo, que hayan compurgado ya de pena, de prisión, ya pueden solicitar realizar el respectivo procedimiento ante el juez de ejecución. Pero obviamente pues hay varias variables que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que no se ha dado una sentencia condenatoria firme. Esto creo que es muy importante. Que no hay un riesgo objetivo y razonable en contra de la víctima o de los testigos. Normalmente con esta vertiente se suelen agarrar muchos para limitar o para negar esta posibilidad, por ejemplo, de una libertad, en este caso estamos hablando condicionada o en su caso, pues anticipada, ¿no? Es importante que haya tenido buena conducta durante el internamiento, que haya cumplido con su plan de actividades, por eso pues hay que darle seguimiento al interno, decirle, oye, pues cómo vas en esta cuestión, trata de aportar en más que puedas, trata de meterte a trabajar, trata de estar en todo tipo de actividades, porque pues, evidentemente esto va a ser en tu beneficio, ¿no? Es muy importante, nuevamente, haber cubierto la reparación del daño. A veces pasa que la persona ya tiene esta oportunidad de una libertad condicionada o en su caso anticipada, pero pues el daño no lo ha reparado. Entonces, previo a que ustedes inicien toda esta cuestión, les recomiendo que ya sea que se repare el daño o que la víctima les condone la reparación del daño. En su caso, que se dé por reparada la víctima. No mal recuerdo si el Código Penal Federal, que sea que en caso de que la víctima no quiera reparación del daño, lo absorbe el Estado. Me llama la atención un poquito eso. Pero es tan sencillo como que la víctima presente su escrito, incluso lo ratifica ante el juzgado diciendo yo me doy por reparado, me doy por reparada y ahí muere pues básicamente el asunto, ¿no? Obviamente no estar sujeto a otro proceso penal es otro requisito para ambos tipos de libertades, condicionada y anticipada, y evidentemente que ya hayan cumplido en este caso el 50% de la pena, tratándose de delitos dolosos. Y en el caso de la libertad anticipada, pues para culposos les van a pedir el 50% y para dolosos les van a pedir el 70%. Entonces, pues esta es otra variable interesante que tienen que tomar en cuenta, porque si nos vamos, por ejemplo, igual a la Ley Nacional de Ejecución Penal, no solo se contempla al sentenciado, sino que se contempla a la persona que se encuentra, pues evidentemente, interna
dentro del cerezo. Por ejemplo, una persona que está bajo la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Entonces, hay que saber jugar las cartas. Por ejemplo, ya vieron ustedes el tema de las medidas cautelares, cómo en el sistema tradicional se podía plantear la revisión, se podía plantear en este caso la sustitución de la medida cautelar. Sabemos que, por ejemplo, el sistema tradicional había la limitante de la caución, y que si la caución era alta, prácticamente era imposible a la persona obtener su libertad. Esa pues es una realidad. Y ya vemos que con el nuevo sistema, pues cuáles son los riesgos procesales, pues evidentemente que la persona no se vaya a asustar de la acción de la justicia, no obstaculice la investigación, no sea un riesgo para la víctima ofendida. O sea, la reparación del daño necesariamente no debe impactar para que solo por esa cuestión la persona pues esté en prisión preventiva, ¿no? Entonces creo que es un poquito importante saber jugar con todo esto. Entonces, esta no olvidada la etapa de ejecución en México, que si ustedes agarran el Código Nacional, les comentaba hace un momento, no existe, no se menciona, agarran el 211, mataron la etapa de ejecución, no existe pues esa etapa en el sistema mexicano, de llamar un poquito la atención. La Ley Nacional de Ejecución Penal sale un poquito tardía. Cuando ve la luz la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como que hay disposiciones que no cuadran un poquito allá y todo ello, ¿no? Ahora, otro tema igual que creo que es interesante tocar acá, cuando vamos a ejecución, si van a optar, por ejemplo, no sé si un abreviado o dicen, bueno, pues va a tener beneficios al fin y al cabo, la reparación del daño, que es un tema que comentaban hace un momento. Tenemos que atender a que la reparación del daño, estimado Jesús, es interesante lo que plantea y lo que comentábamos hace un momento de cómo, si nos vamos, por ejemplo, a la libertad condicionada del 137, pues el requisito que menciona nuestro compañero aquí, Mendívil, pues evidentemente es que la persona no representa un riesgo para la víctima o para la sociedad. Y les comentaba yo que me llamaba la atención que con eso normalmente se negaba esta cuestión. Es un tema interesante, estimado Jesús. Hay que recordar que lo que resuelva el juez de ejecución nos queda la apelación, incluso podemos estar yéndonos al amparo. Saludos, estimado Jesús, saludos, estimado Efren, ahí hasta Puebla, un gustazo. Entonces, no quedarnos con esto, el tema del estándar de prueba, muy interesante lo que dice nuestro compañero. Fíjate que eso va de la mano y me da gusto que en México se empiece a hablar mucho de razonamiento probatorio. La fundamentación y motivación de una sentencia, para mí, yo considero que es lo que dota de legitimidad precisamente a la misma. Muchas veces me llama la atención cómo los jueces se emite pues, una sentencia, se emite, por ejemplo, un auto de vinculación. Estimado Roberto, sí, es prácticamente para todo tipo de delitos, tanto la libertad anticipada y condicionada, salvo, hay una limitante, te la digo en un momento, es delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En esos casos no vas a tener esos beneficios. Saludos hasta Guerrero, estimado amigo. Entonces, el tema del estándar de prueba, pues decíamos, a veces no se funda y no se motiva lo suficiente, y creo que pues es de llamar un poquito la atención esta cuestión. Saludos, estimado Lupita. Comentaba de la fundamentación y la motivación, que ahorita se está hablando mucho del razonamiento probatorio en México y pues me da muchísimo gusto, porque creo que había o hay todavía esa mala praxis. Igual y pues quizás estemos como un poquito como el sistema de los vecinos del norte, ¿no? A mí me llama la atención que a veces ellos no son de fundar y motivar todo, porque pues obviamente la administración de justicia tiene que ser expedita y no podemos perder el tiempo fundando y motivando todo, ¿no? Pero pues debe atenderse igual a la magnitud de lo que representa. Si es una sentencia condenatoria, evidentemente, pues tienes que darme las razones, tienes que exponerme cómo arribaste pues, a esa conclusión. Y ya no hablemos de la perspectiva de lo que la corriente filosófica, el realismo jurídico le llama, que el realismo jurídico dice básicamente que hasta lo que desayuna el juez influye el momento que va a resolver. Y eso es una realidad. A veces si el juez está de buen humor, si está de mal humor, si se peleó con alguien X o Y, puede influir al momento que va a tomar una decisión. Entonces el realismo jurídico les va a venir a decir, bueno, la decisión ya está tomada muchas veces y el juez lo único que va a hacer jurídicamente, con la ley, con el código, con las jurisprudencias, es maquillar esa decisión que muchas veces tomó intuitivamente. Pero pues no nos salgamos un poquito. Sería bueno ya después que nos inviten acá al tema de razonamiento probatorio. Yo creo que sería muy padre hablar un poquito de ese tema, ¿no?
Entonces ya hablamos un poquito de la ejecución, ya hablamos un poquito de la libertad anticipada y la libertad condicionada, hablar un poquito igual del tema de la reparación del daño, porque para el tema de la reparación del daño, no mal recuerdo, el 140 y... ahorita les comento. Se habla de, por ejemplo, la preliberación por criterios de política penitenciaria, 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Normalmente te dice, para que tú seas acreedor de este beneficio, por ejemplo, en ciertos casos la autoridad penitenciaria le puede decir al Poder Judicial, oye, esas personas considera, en cuanto a esas personas sentenciadas, pues que se conmute la pena, su liberación condicionada o anticipada. Entonces, uno de los requisitos es que sea reparado el daño. Por ejemplo, si son personas que fueron sentenciadas por un delito que no excede de 5 años, son personas que están presas pero padecen de una enfermedad grave, no sé, chequen ahí a fondo el 146, les da esos supuestos, de estos criterios o pues, beneficios, yo le diría, ¿no?, de política penitenciaria. Me llama mucho la atención ahí la Ley Nacional de Ejecución Penal que dice en ningún caso el tema de la reparación del daño pues debe ser una limitante. Muchas veces creo que eso es lo que está pues obstaculizando que la persona se haga acreedora pues a ciertos beneficios. Pasa por ejemplo en etapa de ejecución. La persona pues sí podría obtener por ejemplo a lo mejor la posibilidad de conmutar la pena, pero no tiene para reparar el daño. Entonces eso pues es una problemática y tendríamos que pues analizar a fondo. También nuestro compañero Irwin en ese momento nos hablaba del tema de la reparación del daño y todo. Evidentemente aquí hay que ver, ¿no? Porque si estamos ante una, por ejemplo, multa, pues obviamente la multa se va a turnar, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria para que inicie el procedimiento respectivo para ejecutar, porque pues tiene la naturaleza de un crédito fiscal, evidentemente, ¿no? Y si estamos en cuanto a la víctima, en cuanto al tema de la reparación del daño, obviamente pues va a haber un procedimiento económico coactivo para ver si la persona, pues en este caso tiene bienes o tiene con qué pagar, tiene con qué responder, y en caso de que no, pues aquí es donde debería entrar el fondo de víctimas, el multicitado fondo de la que contempla la Ley General de Víctimas, que tiene la limitante, comentamos hace un momento, de en cuanto, creo que el 64, el 66, que hasta 500 salarios mínimos te puede apoyar el fondo supuestamente, y pues eso contradice todos los artículos de esa ley, que pues habla de medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción. Entonces, a grandes rasgos, a lo que voy con esto, todo parte de una gestión del caso. O sea, si nos vamos a visualizar en una etapa de ejecución, nos estamos visualizando porque normalmente voy a optar por un abreviado, la persona va a tener los beneficios y entonces va a obtener su libertad. A mí me limita mucho en el sistema mexicano, tenemos la problemática de la medida cautelar de la prisión preventiva. Por ejemplo, si la persona es vinculada a proceso y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva y no consideramos que varíen de manera objetiva las condiciones para solicitar la sustitución o modificación de esa medida cautelar en términos del artículo 161. Luego entonces, y por ejemplo, a lo mejor pensamos que la vinculación al proceso pues, fue indebida porque no se daban los requisitos de fondo a lo mejor del 316 del Código Nacional, no había datos de prueba que establezcan el hecho o la probabilidad de la persona, o a lo mejor se daba una causa de extinción de la acción penal, exclusión del delito, etc. Entonces, a la par de que, pues bueno, en el caso de la fracción 4 podrían plantear un sobrecimiento, otra opción que tiene, y normalmente mucha gente o apela o de una vez se va al amparo indirecto contra el auto de vinculación. El problema que tenemos ahí es la medida cautelar. La persona va a estar en prisión preventiva hasta en cuanto se resuelve eso. Y en cuanto se resuelve eso puede ser de 4 meses hasta un año, hasta un poquito más. Y a lo mejor si opta por un procedimiento abreviado, inmediatamente va a tener sustitutivos penales dependiendo de lo que pacten y todo, el tipo de delito, y pues va a poder obtener su libertad a través de un procedimiento abreviado. Entonces, quizás no es la decisión más benéfica, sinceramente. O sea, a veces lo que uno tiene que pensar es en el interés del cliente, en el interés de la persona. Estimado Juan Uriza, eso precisamente ahorita está en iniciativa, nos comenta, estimas que el ofrecimiento del abreviado no debe ser discrecional para el MP. Si ustedes checan el 201 al 203, si ustedes lo checan, nos habla de que el MP es el único que puede solicitar el procedimiento abreviado. Muchos dicen, si te vas a la Constitución, el 20 apartado A, fracción séptima, nos dice, el 20 apartado A, fracción séptima, tenemos varias preguntas, permítame, nos dice que pues es un derecho, en este caso que lo podría solicitar, muchos interpretan que podría ser el acusado. Hoy por hoy el que solicita el procedimiento abreviado es el Ministerio Público. Está a discusión actualmente si debe haber esa modificación y que directamente lo pueda solicitar la parte imputada de su defensa.
Yo creo, ojo, mucho ojo para los legisladores, si queremos maximizar esta figura y acabar con la corrupción que tanto se ha hablado con ese nuevo gobierno, creo que debería ser así. Muchos abreviados se están vendiendo, no es ninguna mentira, muchos lo sabrán, o sea, muchas veces para el procedimiento abreviado, para la reducción que contempla el 202 en cuanto al tercio, pues se vuelve una extorsión auténticamente para el imputado o para el abogado, porque si no te dicen, bueno, pues yo te voy a dar de la media al equidistante y empiezan ahí el estira y encoge y no les dan los beneficios. Entonces sí considero, a pesar de que esa discreción del MP o legalmente, ya ha habido lugares donde lo han planteado, los jueces le han dado trámite a que lo solicite el imputado y todo, máximo que el 131, no recuerdo si la fracción 17, dice que tú como MP pues estás obligado a promover esta forma de terminación anticipada, a promover el procedimiento abreviado. Entonces, ¿por qué habría razón para limitarme en cuanto a esto? Y en el caso de la PGR está el acuerdo, creo que era 07 de 2015, si no mal recuerdo, de Murillo Caram, cuando estaba, de donde se contempla igual, se trata de limitar un poquito, pero sí, yo creo que debe ser la solicitud también del imputado de la defensa para eliminar un poquito el tema de la corrupción que se está dando en cuanto a ello. Nuestro compañero Eric nos comenta, ahora que habla de la prisión preventiva y con la suspensión de términos, ¿qué pasa con los que cumplen los 2 años que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Se suspenden o corren términos si ya transcurrió ese lapso de tiempo? ¿Debe recordar inmediatamente su libertad? Pues acá es interesante varias cuestiones, ¿no? Desde Becaria se dice que el derecho penal se debe interpretar piadosamente. Aquí evidentemente juega a favor de la persona que está privada de su libertad. Independientemente de los términos, se sigue computando esos 2 años que están transcurriendo, se sigue computando evidentemente. Entonces sí cuenta y todo. Ahora, si ya transcurrió ese lapso, ¿deben recobrar inmediatamente su libertad? Habría que analizarlo. Te comento brevemente que cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales ve la luz originalmente, 5 de marzo del 2014, se hablaba de que una persona puede estar en prisión preventiva hasta por más de un año. Eso era lo que se mencionaba o lo que se decía. La Constitución pues, nos hablaba de 2 años. Lo que se hace cuando viene la reforma del 2016 al Código Nacional de Procedimientos Penales, para adecuarlo con la Constitución, fue igualarlo a 2 años. Pero aquí nos tenemos que preguntar dónde queda el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Evidentemente un año era más benéfico. Entonces, lo importante acá, deben recobrar inmediatamente su libertad. Tienes que analizar si hubo ejercicios del derecho de defensa. Porque si hubo ejercicios del derecho de defensa, esos 2 años están justificados. No es atribuir al sistema de justicia, es atribuir al ejercicio del derecho de defensa de la persona. Te comento que yo, por ejemplo, ya planteé 2 situaciones así, cuando ya han transcurrido los 2 años, y a pesar de que ha habido el ejercicio del derecho de defensa y todo, no ha sido procedente en virtud de eso, precisamente. O sea, son 2 años, pero si tú te estás defendiendo con apelaciones, con amparos, con revisión y todo, pues evidentemente, pues esos 2 años ya pues podría ser en tu perjuicio, ¿no? Nuestro estimado Gustavo, te mando Gustavo Pérez, un saludo ahí hasta Campeche. Si la ley de amnistía choca con la ley de ejecución penal y le está facultades al juez de ejecución, dice por acá, resta facultades al juez de ejecución. Yo considero que sí, amigo, habría que analizar un poquito a fondo, pues es un tema. De por sí la Ley Nacional de Ejecución Penal en sí misma no está muy bien redactada en muchas cuestiones y con esto sí yo sí advierto pues un choque, pero pues eso lo podemos ir platicando también a lo largo de. Entonces, volviendo al tema que comentaba nuestro compañero Eric Vázquez, los 2 años, independientemente ahorita de la pandemia y todo, se sigue contando el tiempo que la persona está en prisión preventiva. A los 2 años puedes obtener derecho a salir, sí, solicitas la respectiva audiencia para ello, siempre y cuando no había ejercicio de derechos de defensa, porque si hubo ejercicios de derechos de defensa, pues evidentemente tienes esa limitante. También a todos los presentes, cualquier duda, con toda confianza, háganmelo llegar aquí por mensaje. Aquí le estamos dando seguimiento a todos para contestarles en general de todo lo que han visto a lo largo del presente seminario. Estamos checando a ver si no ha habido otros mensajes en cuanto a esas problemáticas. Me parece que ya estamos al día. No advierto otro tipo de mensajes en cuanto a ello. Bueno, entonces continuamos en esa parte, ¿no? Entonces, algo que hay que visualizar cuando vamos a la etapa de ejecución y se olvida mucho es la reparación del daño. Por ejemplo, les doy un caso específico. En el caso de Yucatán, la reparación del daño por un homicidio, independientemente, estimada Mir, saludos desde ahí, gracias a ustedes por estarnos sintonizando aquí. Por el delito de homicidio, me parece 502 de la Ley Federal del Trabajo, por ahí anda,
y eso lo multiplican por el 1103 del Código Civil del Estado de Yucatán, por ejemplo. Y el caso es que aquí la reparación del daño en un delito de homicidio se tasa aproximadamente como en 1.600.000 pesos. Entonces, evidentemente, por un homicidio culposo, a lo mejor la persona, pues dices, bueno, pues trámites abreviados, se va abreviado de una vez y paga multa y se acabó, porque a lo mejor por el tipo de delito le van a dar 2, 3 años. Y llega a la etapa de ejecución y la reparación del daño son el 1.600.000 y la persona no lo tiene. Entonces, hay que visualizar igual la reparación del daño. Evidentemente, tenemos que contemplarla. Si no lo estamos tomando pues en cuenta, ojo, obviamente eso se tasa, pero pues evidentemente pueden pactar las partes, pueden acordar 200, 300, 400, lo que pacten las partes en cuanto a la reparación del daño. Lo importante es que la víctima le diga al juez de ejecución, yo me doy por reparado, me doy por reparada, o condono yo en cuanto a la reparación del daño, para que automáticamente esa persona se pueda acoger al beneficio, paga la multa y prácticamente se finiquita o se acaba ahí la situación en todo eso, ¿no? Entonces creo que es algo que se ignora a veces igual, el tema de la reparación del daño. La etapa de ejecución es muy benévola, la verdad, prácticamente el juez de ejecución les va a ir avisando en cuanto a todo, pero sí considero que hay que estarle dando pues el seguimiento debido en cuanto a esto. No podemos dejar que la persona, si ya resultó condenada a 10 años, lo abandonamos a su suerte, porque obviamente al interno, dentro del cerezo puede tener diversas problemáticas. A lo mejor tiene que promover una petición administrativa, tiene algún tipo de situación, algún tipo de cuestión. A lo mejor en poco tiempo puede pactar la libertad condicionada o la libertad anticipada. Entonces sí tenemos que ir vislumbrando todas estas variables. Estimado Jesús, ¿cómo entra el plan de vida en este tema? Pues, mi estimado Jesús, pues ese es un tema interesante. Hay varios autores, recuerdo un autor francés que comentaba de que por seguridad jurídica la reparación del daño debe ser la misma para uno que para el otro. Yo pienso que no. Yo pienso que cada reparación del daño es casuística, va a depender del caso concreto. No es lo mismo una persona que toda su vida ha trabajado, ha devengado un ingreso alto mensual, a una persona que no trabaja. Sinceramente, en base a eso se debe cuadrar la reparación del daño, ¿no? Saludos hasta la ciudad de las murallas, mi estimado Ángel. Estamos por ahí. Tenemos un asunto ahí pendiente que es un poquito raro ahí. Tenemos ya un año de que se inició la vinculación y pues no ha habido notificación en cuanto a la acusación hasta ahorita. Ya tenemos una estrategia ahí preparada por el tiempo que ya transcurrió, ¿no? Entonces, el tema del plan de vida que comenta acá nuestro compañero Jesús, pues sí, evidentemente, yo creo que la reparación del daño debe ser acorde a cada persona, definitivamente. O sea, me parece que no podemos tasar la reparación del daño, si bien la Ley Federal del Trabajo lo intenta. Si checamos el 500 y el 502, si no estoy mal, nos trata de decir, bueno, en el caso de que la persona fallezca, esto deberá ser la indemnización. Y muchas veces se toma eso como base para la cuestión penal, pero pues en la cuestión penal hay otro tipo de situaciones que imperan en torno a. Yo creo que es un tema que en México no se ha hablado tanto, pero así como se empieza a hablar de razonamiento probatorio, en su momento el tema de la reparación del daño se va a empezar a ahondar un poquito más. Me dice aquí Lupita, la reparación del daño varía dependiendo de la edad del occiso, sus ingresos. Sí, hay varios hay varias formas de acreditar la reparación del daño. Fíjense que el daño, leía ahorita un libro de neurociencia, pues sí, evidentemente el daño es una cuestión subjetiva. El daño no podemos saber en realidad cuánto vale el daño a esa persona. Es algo muy subjetivo internamente de nosotros. Lo podemos inferir, pero la verdad es que hay gente que maximiza o exagera igual para la reparación del daño. Me tocó gente que entraba a la audiencia en muletas, todo con yeso y todo, y al salir de la audiencia los veías lleno al estacionamiento caminando como si nada y ya no tenía nada. Entonces, igual, ese es un problema que tenemos en cuanto a la reparación del daño, a pesar de que la Ley General de Víctimas dice la reparación del daño no debe conllevar un enriquecimiento ilícito de las víctimas, ¿no? Entonces, otra manera también, se ha hablado, por ejemplo, periciales contables, también para ver qué tanto, en este caso, estuvo perdiendo la persona por todo ese tiempo que transcurrió. Al menos en el caso de Yucatán, por ejemplo, contempla esa situación, pero pues eso ya va a depender de lo que platiquen o de lo que ahora sí que pacten o acuerden las partes en el tema de la reparación del daño. O sea, hay reparaciones del daño. Yo he visto reparaciones del daño que se han fijado por homicidio de 8, 10, 15 millones de pesos y se han sostenido incluso pues en amparo, ¿no? Otra cuestión es que lo puedas cobrar igual, eso es una realidad.
que tenga la parte sentenciada los recursos para pagarla, y si no, en su caso, que el Estado te lo vaya a pagar, porque pues, el fondo de víctimas penosamente pues no es muy benigno en esa parte. Entonces te van a tratar de dar el mínimo y pues, vas a terminar peleando en amparo y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero creo que sí es algo que hay que tomar en cuenta, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la etapa de ejecución, pensamos en la sanción de la persona, del condenado, del sentenciado, pero ignoramos un poquito esa parte, ¿no? El tema de la reparación del daño. Incluso se permite a los internos allá dentro de los centros de reinserción social, pues trabajar para efectos de que empiecen a pagar su reparación del daño. Bueno, y pues, ¿para qué les va a servir esto? Para que llegado el momento pudiesen pedir una libertad anticipada, una libertad condicionada, incluso criterios de preliberación de política penitenciaria. Aquí nos comentan, la Suprema Corte habla de la reparación del daño, hace una demanda por daño moral y resulta muy interesante la sentencia. Sí, tema bastante pues, interesante de la reparación, el del daño y efectivamente el del daño moral. Si nos vamos, por ejemplo, al Código Penal Federal, no recuerdo si estaba por el 34 más o menos, sí les dice, por ejemplo, les habla del daño moral, les habla de los perjuicios ocasionados, todo lo que conlleva la reparación del daño, el Código Penal Federal, ¿no? Y en algunos lados se estimaba o se pensaba, bueno, pues es que esto ya es materia civil, yo no me meto en esto, y yo creo que no. Yo creo que lo penal sí tiene que andar en ello. Caso específico, por ejemplo, O.J. Simpson. Recordarán el caso de O.J. Simpson. A la par del juicio penal, en Estados Unidos se acostumbra mucho que está el juicio penal y se hace también un juicio civil. Y en el juicio civil resultó condenado O.J. Simpson a pagar una cantidad millonaria de dólares, ¿no? Y yo pienso que desde la vía penal se pudo haber abordado esa parte, aunque obviamente pues, ya son las resueltas del juicio igual y todo, ¿no? Pero sí pienso que lo penal tiene que englobar todo, porque de lo que se trata es de maximizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas. Con una persona con un tribunal, pues espera que se le haga justicia, o se supone. Y si de ahí le estás diciendo, bueno, ahora ante la vía civil, ante la vía laboral, pues va a ser el cuento de nunca acabar para las víctimas, y la Ley General de Víctimas pues no va a cumplir sus pretensiones, una ley muy protectora, que pues no sabemos si le pueda llegar a cumplir. Efectivamente, Vladimir, es el caso Mayan Pals, efectivamente es el asunto que nos comentas, ¿no? Entonces sí tomar en cuenta un poquito ello, ¿no? Entonces básicamente, compañeros, en cuanto a la parte de ejecución, yo creo que es lo que hay que tomar en cuenta, perfilar nuestro caso, reitero, repito, antes de pensar en una etapa de ejecución, piense, a veces al abogado nos ciega un poquito la soberbia, pensamos en irnos a juicio, aunque sabemos que hay una probabilidad alta de perderlo, terminamos perdiendo y terminan dando una sentencia mucho más alta a nuestro cliente, quizás ahí tenga que optar por un procedimiento abreviado. No siempre el procedimiento abreviado debe ser la regla general, porque muchas veces los abogados, por quitarse la carga de trabajo por X o por Y, procedimiento abreviado y me lavo las manos. O sea, hay que analizar el caso concreto. Ahora, pues les digo, si la persona está en prisión preventiva como medida cautelar y a través de un procedimiento abreviado voy a lograr que pronto obtenga su libertad, pagando una multa, pues quizás va a ser la carta que voy a jugar, porque no voy a esperar que esté un año en prisión preventiva, ¿no? O en lo que llegamos al juicio oral. Entonces, pues ya eso depende de la astucia de cada abogado. El abogado tiene que ser muy analítico, tiene que ser muy preciso, y considero que también tiene que ser muy paciente, saber en qué momento, qué carta va a jugar y en qué momento la va a jugar. Entonces, básicamente, ahondando un poquito el tema de la ejecución, compañeros, no sé qué más abordar en cuanto a ello. En caso de enriquecimiento ilícito, ¿cómo aplica la reparación del daño? Pues, estimada Gabriela, un tema interesante. Primero, pues ya sabemos que hay una ley de extinción de dominio. Depende igual, obviamente, de qué estado de la República estamos hablando, depende de todo ese tipo de situaciones, pero sí, evidentemente existe pues una reparación del daño en ese ilícito, ¿no? Y en el mismo, es básicamente en el mismo sentido, o sea, si la persona tiene bienes, pues se va a cobrar. Sinceramente, si nos vamos a la parte práctica, si no tiene los bienes, no tiene los recursos, no lo van a cobrar. El fondo de víctimas no va a absorber, normalmente en la mayoría de los casos no va a absorber esa cantidad, ¿no? Entonces creo que es un tema importante esa cuestión para ser funcional, para ser operativo las instituciones de justicia, pues creo que hay que dotarlo de los recursos, ¿no? Entonces, el fondo de víctimas es uno de esos que se está dejando de lado, se está abandonando. ¿Cuántas reparaciones de daño no se concretan? Entonces, las personas nunca se van a quedar con la idea que se les hizo justicia. Esto va a la par de lo que les digo. Nosotros pensamos, derecho penal es sinónimo de cárcel.
Entonces, si ya está en un juicio penal, si así lo queremos llamar, en términos amenos para los que no son abogados y todo, pues se va a ir a la cárcel y eso es lo que yo busco. Pues hay gente que no entiende esa parte, o sea, hay gente que lo que busca es repárame el daño, o sea, a mí págame la reparación del daño y se acabó el asunto. Entonces, por eso se habla del principio de alternatividad en el 17 constitucional, para que las partes busquen pues, precisamente arreglar, precisamente solucionar. Pero no hay esa cultura. Y eso conlleva, origina que cuando pensamos, ya lo sentenciaron, cárcel. Y no es esa la tendencia o la máxima del, pues para mí todavía no es un sistema de justicia, sino lo importante es la solución del conflicto. Y muchas veces la solución del conflicto no es tener una persona en prisión. Muchas veces la solución del conflicto es que se repare el daño. De nada nos va a servir tener a esa persona pues, en prisión, si al fin y al cabo le va a salir más caro al Estado tenerlo allá con todos los gastos que conlleva y todo, y por parte de la víctima, pues a no ser reparada, pues no va a tener la idea de que se le hizo justicia, ¿no? Ya todo esto súmenle, que si no tiene para pagarles el ya sentenciado, ya ante una sentencia firme y todo, cuando viene el procedimiento de ejecución, el fondo de víctimas les va a poner otras trabas. Entonces, pues es interesante porque la misma Constitución dice, tú como Estado, el primero constitucional, párrafo tercero, estás obligado a respetar, promover y a grandes rasgos maximizar los derechos humanos y un derecho humano es a la reparación del daño. Y si me voy a tener que pelear con el fondo de víctimas, pues es un poquito complicado esa cuestión, ¿no? Nos comenta aquí un compañero, estimado Irving. El fondo de atención a víctimas solo se usa una vez en Yucatán por homicidio. Las y los asesores de víctimas no están capacitados en victimología trágico. Es un tema interesante, Irving. Yo creo que ya eso depende de la calidad de cada abogado, independientemente si es asesor público, asesor privado o defensor público o defensor privado. Ya depende profesionalmente de cada persona. Efectivamente, una mala práctica que hay en general de la asesoría jurídica es me adhiero, todo lo que hace el Ministerio Público, me adhiero a lo que manifestó, me adhiero a esto, me adhiero a lo otro. Y pues la realidad es que no es así. El asesor jurídico se creó, la función del asesor jurídico precisamente es porque el Ministerio Público a veces la carga de trabajo le gana. No recuerdo a quién veía un video que subí esta semana comentando de eso. Pues decía, para eso estamos los asesores jurídicos, para que si el Ministerio Público no está en sus cabales, pues nosotros podamos darle forma a todo este tipo de situaciones, a toda esta cuestión, ¿no? Entonces sí, evidentemente y comenta algo muy fuerte, no están capacitados en victimología. O sea, muchas veces el asesor jurídico, desde que se entrevista con la persona, hasta la forma en que te entrevistas, ya es una cuestión de psicología del testimonio, para que no vayas a contaminar la declaración de la persona, porque luego hasta con las palabras que utilicemos, vamos contaminando su recuerdo y obviamente al momento que vaya a juicio oral va a mutar ese recuerdo cuando lo venga a describir en juicio y de ahí le van a atacar porque no vino a decir ahorita, está vino a decir cosas completamente diferentes a lo que dijo pues antes, ¿no? También te comento, Irving, que si tú sientes en esa parte de que con los asesores de víctimas tienes algún problema o no está funcionando, es tu derecho solicitar audiencia ante el juez y decirle yo deseo otro asesor jurídico, independientemente si es particular o público, no sé cómo estés en esa cuestión, pero tú perfectamente le puedes decir no estoy conforme con el asesor jurídico y con la asesoría que me está dando por X, por Y o por Z. Y aquí pues ya va a ser un tema igual, la verdad, de logística y de organización. O sea, muchas veces las carencias son fuertes en las instituciones de justicia. Esa pues es una realidad. Para que tengamos una idea, ahorita con las lluvias que hubo aquí en el estado de Yucatán, me llamó la atención cómo en una agencia del Ministerio Público se desplomó el techo. Y pues eso es algo que tenemos que pues, afrontar. Igual y no podemos ser ajenos a esa situación y desconocer. Pero pues también te comento igual, Irving, que pues con toda confianza, cualquier duda, lo que necesites y todo, puedes contactar directamente a un servidor. O sea, creo que siempre va a haber gente dispuesta a ayudar en esa parte para pues, buscar la solución. Yo en tu caso específico que conozco, te recomiendo, yo creo que van a terminar optando por una salida alterna. No creo que vayan a ir a un juicio oral, pero pues vamos a ver cómo se desenvuelve la situación igual. Y fíjense también, hablando de la etapa de ejecución, ahora que toca el tema Irving de asesores jurídicos, el tema de cómo acreditar la reparación del daño. Porque no en todos los delitos tenemos esa ventaja que nos diga la ley, bueno, en el caso de un homicidio, la reparación más o menos anda en esto. No. Hay delitos donde nosotros podemos decir, considero que mi reparación del daño es tanto, pero no es el que me lo digas, es el cómo me lo puedes acreditar. Creo que eso es lo importante. Entonces muchas veces se llega a la etapa de ejecución y el juez de ejecución está impedido en esa parte de la reparación del daño
si, por ejemplo, desde previamente no se ofertaron, no se desahogaron los medios de prueba en etapa de individualización de sanciones y reparación del daño, y evidentemente no se condenó pues esa reparación del daño, independientemente que se haga una vía incidental luego en ejecución, porque muchas veces ¿qué pasa? Se pide la reparación del daño en forma genérica, en forma abstracta, para que ya en etapa de ejecución se cuantifique. Normalmente muchos así lo manejan. Aquí, saludos, Irving. El área de psicología son fantásticos, mis respetos. Qué bueno en esa parte, y ojalá te sigan apoyando en el juicio. Entonces, el tema de la reparación del daño lo tengo que acreditar desde el inicio, incluso desde que se formula pues, la imputación. El asesor jurídico, por ejemplo, tiene que empezar a vislumbrar esta cuestión de la reparación del daño para que llegue a la ejecución, pues se pueda cobrar igual la reparación del daño, porque otra problemática que se ha visto en ejecución es esa, de que se llega a la etapa de ejecución, se pidió en forma genérica, se pidió en forma abstracta, pero ya luego en ejecución nunca lo cuantificaron, y como nunca se cuantificó, pues es como si no existiera en la vida jurídica, ¿no? Yo creo que en el mundo del derecho solo vale, por ejemplo, el sistema oral, solo vale lo que se dice en audiencias, lo que se diga o deje de decir en audiencias con responsabilidad de los abogados, y evidentemente eso impacta también en etapa de ejecución, porque si a lo largo del juicio oral no lograron acreditar y se confían, bueno, en ejecución vamos a acreditar la reparación del daño, y llegado el momento no lo pueden acreditar en ejecución, pues sí van a tener allá esa problemática. Entonces, como dice Edwin, ya es un tema igual de asesoría jurídica, porque ahí no está fallando el Tribunal de Juicio Oral, no está fallando el juez de ejecución, está fallando nuestro asesor jurídico y está fallando el Ministerio Público, que debe velar por la reparación del daño, que muchas veces por la comodidad es más fácil agarrar y decir, bueno, lo piden en forma genérica, en forma abstracta, y en ejecución lo vamos a acreditar. Y llegan a la ejecución y dejan a su suerte a la víctima, ¿no? Entonces ahí la víctima igual, si no puede solicitar uso de la voz y decirle, juez, yo considero que en cuanto a mi daño, en cuanto a mis gastos son estos, por ejemplo, por todo lo que conlleva la reparación del daño, habría que checar la Ley General de Víctimas, el artículo 4 en adelante, medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción. Y a todo esto sumarle los principios que contempla la Ley General de Víctimas, los principios de buena fe, de no revictimización y de no criminalización de la víctima, principalmente de no revictimización. O sea, ya fue víctima, ya se chutó el juicio, y ahorita en la ejecución, para que al final le digas no hay reparación del daño, disculpe usted, pues creo que es una cuestión complicada, ¿no? Insisto, pero el derecho se interpreta social y políticamente, y obviamente el Estado no podría absorber todas las reparaciones del daño. Esa pues, es una realidad y por los montos que se fijen. Entonces es un problema igual social y político, no hay propiamente ahorita una respuesta en cuanto a ello. Dicho eso, compañeros, pues ya tenemos ya una hora por acá. Si quieren dejar un comentario brevemente antes de finalizar, antes de terminar, estamos checando comentarios, a ver si tenemos alguno por acá. Si no tenemos ninguno, ya para irnos despidiendo un poquito, o no me explayo tanto en esta cuestión. Creo que ha sido ya muy exhaustivo. Es una gran iniciativa aquí de la página, evidentemente, que tengan la oportunidad de tomar esto. Incluso hasta se están emitiendo, por lo que vi, unas constancias, que está muy bien esa parte, ¿no? Que tengan esa posibilidad. Pero recuerden que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Lo que decía Eduardo Couture, ¿no? Entonces creo que desde nuestras diversas trincheras siempre tenemos que tratar de estar en contacto con el sistema de justicia. Ir a audiencias, llevar audiencias o ver audiencias. Ahorita pueden entrar a YouTube, ver cómo se está resolviendo, ver todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando. Entonces, aprovechen esa cuestión y estén constantemente activos en esa parte. Ahorita les quiero invitar igual el próximo día lunes. Estaré también ahí compartiendo una charla muy interesante acerca de la presunción de inocencia, un conversatorio con abogados de Perú, de Colombia. Tenemos la oportunidad, de Ecuador me parece igual, tenemos la oportunidad ahí también desde mi página de Facebook, lo estaremos compartiendo para que ustedes lo puedan ver perfectamente, en un tema muy interesante igual de la presunción de inocencia y sobre todo ver la perspectiva de los otros países, ver cómo se realiza. Creo que el derecho comparado es muy importante, saber cómo se hace en otros horizontes. Creo que eso es importante. A veces lo que se hace en el derecho ya está hecho, solo es voltear a ver a otros lados. El problema de México es cuando la ley la agarramos, la copiamos tal cual y no volteamos a ver nuestra constitución política y no constitucionalizamos esa ley que estamos pues propiamente importando de otro horizonte, que precisamente ahí se redactó de esa manera. Saludos, estimado amigo Racín, un gustazo. Entonces, importamos la ley, evidentemente,
pero no volteamos a ver nuestra Carta Magna, que fue evidentemente lo que le pasó al Código Nacional de Procedimientos Penales, que a pesar de que ya se parchó con las reformas y todo, sigue teniendo muchas carencias y muchas deficiencias. Tan es así, por ejemplo, la etapa de ejecución no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, independientemente que actualmente ya tengamos una ley nacional de ejecución penal. Estimada Gabriela Osalde, un gustazo, te mando un abrazo por ahí, igual de vuelta. También nuestro amigo Eric Vázquez, agradecido obviamente con la invitación, también agradecido con la Universidad Mesoamericana Tehuacán, que muchísimas gracias porque estén apoyando este tipo de proyectos, que vengan más. Creo que estamos, así como se habla de una nueva normalidad, creo que para los sistemas de justicia también va a haber una nueva normalidad. Creo que la tendencia es al uso de los medios tecnológicos, a maximizar todo esto. Considero que a futuro vamos a seguir teniendo situaciones así y quizás los sistemas de justicia se tienen que adecuar al cambio social y quizás ahora desde la comunidad de su casa, tanto abogados como las partes y todo, puedan darle trámite a sus respectivos juicios. Dicho eso, pues si no tenemos ya dudas, compañeros, no los quiero desgastar mucho en esa parte. Hoy tratamos de ser un poquito concretos, más o menos, más coloquiales, porque pues, detectamos que hay gente que pues todavía está iniciando la carrera o muchos que entran porque no son abogados, pero quieren saber un poquito más. Entonces tratamos ya de ser un poquito más coloquiales en esa parte. Por mi parte, pues reitero el agradecimiento a la Universidad Mesoamericana, a mi amigo Eric Vázquez, aquí a la página, que la siga. La verdad es una gran iniciativa. Enhorabuena. Sistema Penal Acusatorio Oral, Capacitación Puebla. El día de mañana tendremos también otro ponente. Estimado Vladimir, pues te mando un abrazo hasta ahí también. Muchas gracias por las palabras. Reiterando, pues eso muchos ya lo sabrán, a sus órdenes en lo que necesiten, con toda confianza. Me pueden mandar posteriormente un inbox, cualquier duda, cualquier apoyo que necesiten. Conmigo las consultas no cuestan, la verdad. Y así me he ganado grandes amigos, no solo ya en toda la República, sino pues en el continente ya hemos tenido la oportunidad. Y pues es un gustazo esa parte, la verdad. Entonces, dicho eso, pues por mi parte sería todo. Sigan con la iniciativa y todo. También les invito el día lunes, ahí desde mi página de Facebook lo estaré compartiendo estos días igual para que estén pendientes. Estaremos en un conversatorio de la presunción de inocencia con mis amigos ahí de Perú, también de Colombia también tendremos. Entonces creo que será muy interesante vernos por ahí igual, ¿no? Hablando de un tema pues muy ameno, del que se ha hablado muchísimo, pero del que hay todavía mucho más que hablar. Caso específico, ahí tienen en Estados Unidos el asunto de esta persona, Floyd, que desgraciadamente, pues, la forma en que fue privada de la vida, pues, fue tan indignante que ya ven todas las manifestaciones que hubo y todo ello, ¿no? Y creo que estaremos hablando un poquito de ese tema, estaremos englobando un poquito igual la presunción de inocencia, cómo impacta, porque luego lo clásico se trató de desprestigiar a esa persona diciendo que era un delincuente que ya tenía antecedentes, pero no creo que eso justifique la racionalidad de la conducta de los agentes policiales. Y ese no es un tema solo de Estados Unidos, sino creo que es un tema en general. En México estamos peor en esa situación. No hay esa pues, empatía con el ciudadano, no hay ese tacto para tratar al ciudadano. Y creo que es algo que también se tiene que empezar a abordar un poquito, ¿no? Entonces la presunción de inocencia obviamente rige en todo momento. Estaremos hablando de ello pues el lunes. La ponente de mañana les estará hablando igual del tema de recursos, muy importante, hablar de la apelación, hablar de la revocación que contempla el Código Nacional de Prisiones Penales, sobre todo este recurso de revocación que por mi parte pues yo los invito a que lo utilicen más a fondo. Y pues dicho eso, si no tenemos ninguna duda, a punto ya de finalizar, aquí les mando pues muchísimos saludos, muy agradecido con todos los que nos acompañan, nos estuvieron acompañando a lo largo de la transmisión. Mi estimado Eric Vázquez, nuevamente estamos por acá. Aquí pues le dejamos la encomienda para que organice uno de razonamiento probatorio. Imagínense lo interesante que estaría hablar un poquito ya de esos temas a fondo, de lo que viene siendo la valoración de la prueba, de lo que viene siendo cuestiones de epistemología jurídica. Entonces, por mi parte, pues agradecido. Les mando pues un abrazo, a sus órdenes en todo lo que necesiten. Nos seguimos viendo. Espero que pues, haya sido una charla muy amena, no tan técnica, no tan a fondo, porque pues muchas veces la gente me dice, bueno, pues yo no estudio Derecho, pero entré ahí para observar y pues la verdad, como que no entendí muchos términos. Entonces, alejándonos un poquito de los tecnicismos, de las palabras rimbombantes, tratamos de ser más concretos, más amenos. También, pues obviamente les invito, los que quieran, las obras de un servidor, el libro de Inconstitucionalidades e Incongruencias del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde abordamos precisamente lo que dijimos de cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales no se armonizó con la Carta Magna. El libro de Audiencias del Proceso Penal Mexicano, parte 1, esperemos pronto estar sacando la parte 2, donde se aborda cómo principalmente llevar una defensa desde el inicio precisamente de un proceso penal.
el libro de la acción penal por particular. Aquí estuvimos invitados y hablamos del tema. El día de mañana también estaré hablando de acción penal por particular, para que le den seguimiento también a través de mis redes sociales, donde precisamente en ciertos casos el particular directamente, sin que intervenga el Ministerio Público en ningún momento, puede ir ante un juez de control y puede incluso llegar hasta un juicio oral, sin que en ningún momento haya intervenido. Me comenta mi estimado Eric Vázquez que ya está hecho lo de, creo que razonamiento probatorio, me parece. Sería un gustazo estar por ahí igual. Y también el libro de técnicas y estrategias de litigación en el juicio oral penal, en específico en México, muy interesante, donde hablamos de interrogatorios, contrainterrogatorios, objeciones y todo ello. Entonces, si tienen la posibilidad, también en Perú ya tuvimos allá un libro de análisis y perspectivas del sistema acusatorio, para los que tengan la oportunidad ahí, los que nos sintonicen de por ahí, y pues ya estarán recibiendo noticias por parte mías. Entonces, les mando un fuerte abrazo, ha sido todo un gusto como siempre, y a sus órdenes. Saludos.